Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Ayer se dieron a conocer los resultados de las elecciones en las que el Partido Popular Europeo salió ganador, consolidándose como la primera fuerza política y sumando 2 escaños respecto a las elecciones de 2019, alcanzando un total de 184 asientos. La derecha soberanista ha ganado terreno en el escenario europeo, aumentando 20 escaños y logrando ser la primera fuerza en países como Francia, Italia y Austria, y además de ser la segunda en Alemania y los Países Bajos. Un partido que ha mostrado un notable crecimiento ha sido el de los conservadores y reformistas, que han aumentado 11 escaños en comparación a las elecciones pasadas, alcanzando los 73 asientos en el Parlamento Europeo. Por otro lado, los liberales han perdido 28 de los 108 escaños que tenían anteriormente, los ecologistas han cedido 22, perdiendo un tercio de sus escaños, y en general la izquierda ha cedido una veintena de diputados. Tras los comicios, Ursula von der Leyen se dirigió al público antes de conocerse los resultados a las 11 de la noche, asegurando que el Partido Popular pactara con otros partidos para crear un bastión que detenga a la extrema izquierda y a la extrema derecha. EPP is the strongest political group in the European Parliament. EPP has the most leaders. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. Frente a lo sucedido, Jorge Buxade, cabeza de lista del partido Vox, criticó que Ursula von der Leyen se adelantara a dar este anuncio y sugiriera un posible pacto con el Partido Socialista. Una última reflexión, y es que von der Leyen ha salido 40 minutos antes de las 11 de la noche. Von der Leyen ha salido a dar el resultado. Estábamos todos los españoles, de acuerdo con el artículo 10 del Acta Electoral Única Europea, todos los europeos esperando la publicación de los resultados, porque había que esperar al último europeo que iba a votar, y von der Leyen anuncia el resultado, y no solo anuncia el resultado, sino que anuncia que el Partido Popular va a seguir siendo coalición con el Partido Socialista y con toda la izquierda y extrema izquierda europea. Eso, por supuesto, no es una buena noticia para ningún español y para ningún europeo. Además, el candidato de Vox también destacó los buenos resultados de los partidos soberanistas en toda Europa. Bueno. Terremoto político el que se ha producido en Europa. Terremoto político porque la izquierda sufre un impresionante varapalo, especialmente en Alemania, donde sale muy tocada. Terremoto político porque ascienden los partidos situados a la derecha del Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo mantiene sus posiciones y se consolida como primer grupo de la Eurocámara, y sobre todo los verdes se han pegado una castaña impresionante, los liberales también, aunque en menor proporción. Y lo de que los verdes se metan una castaña, pues, en fin, ¿qué quieren que les diga? Me satisface mucho. Como me satisface mucho otra cosa que es importante a la hora de analizar qué está pasando en la izquierda europea. En Francia, el Partido Socialista resucita en el sentido de, hombre, queda tercero, pero bueno, llega al, no sé, 14% del voto o algo por el estilo, después de haber rozado la desaparición en las últimas presidenciales, donde creo que la candidata socialista no superó el 2%. Bueno, pues ahora ha recuperado un poco, sobrepasando a Mélenchon, es decir, a la extrema izquierda francesa. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque el Partido Socialista en Francia está dirigido por alguien que no es antisemita y que ha logrado imprimir al Partido Socialista pues una distancia con respecto al radicalismo de un Mélenchon que ha llevado a la extrema izquierda francesa a alinearse claramente con lo peor de lo peor en contra de Israel. Está pasando un poco lo que ha pasado en el Reino Unido, donde el laborismo se ha alejado de lo que representaba Jeremy Corbyn, ese antisemita furibundo, y ahora está dirigido por alguien muchísimo más moderado. Es decir, en Francia resucita el Partido Socialista yéndose hacia la moderación. En el Reino Unido el laborismo va a triunfar en las elecciones generales próximas yéndose hacia la moderación.
Y bueno, pues España se queda como una especie de rareza donde el Partido Socialista, en lugar de irse hacia la moderación, se está yendo hacia la extrema izquierda cada vez más y logra mantener posiciones simplemente absorbiendo a los socios a su izquierda. ¿Qué consecuencias va a tener eso en Europa? Pues con el nacimiento de algunas nuevas formaciones muy curiosas, como por ejemplo el movimiento de tipo rojipardo de Sarah Wagenknecht en Alemania, que escindido de la extrema izquierda de Die Linke acaba de doblar en escaños a Die Linke en las elecciones europeas, pues vamos a vivir un giro hacia un mayor control migratorio prácticamente seguro. Vamos a vivir también un giro para, si no revertir, sí desde luego moderar enormemente los delirios ecologistas que arruinan a Europa, dado el batacazo que los verdes se han metido. Y ahora se abre un periodo interesantísimo, pues que ahora comentaremos con el tema de las consecuencias en Europa, porque ya está empezando a haber consecuencias de ese giro a la derecha que se ha producido en el Europarlamento. Escuchen. Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo han tenido consecuencias inmediatas en Francia y Bélgica. Los conservadores europeos han logrado un resultado histórico con victorias en Francia, Austria, Italia, Letonia y Hungría, y quedando en segundo lugar en países como Alemania, Polonia y Países Bajos. En Francia, la victoria de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, ha precipitado la salida de Emmanuel Macron, quien anunció la disolución de la Asamblea poco después de conocerse los resultados. Estas elecciones europeas se tomaron como un plebiscito en Francia, por lo que Macron ha decidido convocar elecciones legislativas con una primera vuelta el 30 de junio y una segunda el 7 de julio. Esta inesperada convocatoria en verano recuerda la situación vivida en España el año pasado con Pedro Sánchez. En Bélgica, el primer ministro Alexander De Croo ha dimitido tras los malos resultados del Partido Liberal. Aunque el país ha dado un giro a la derecha, los flamencos de Blanche Belang no lograron ser la lista más votada. De Croo, entre lágrimas, anunció que no seguirá como jefe de gobierno en funciones hasta que se forme una nueva coalición. A nivel europeo, los grandes perdedores de estas elecciones al Parlamento Europeo han sido los liberales y los verdes, dos grupos políticos que en 2019 incrementaron significativamente sus escaños, pero que ahora se quedan con números apenas destacables. Bueno, figúrense cómo ha sido el terremoto en Europa, que ya tenemos convocadas elecciones legislativas en Francia. Macron continúa, porque no son elecciones presidenciales, él continúa al frente de la presidencia del país, pero convoca elecciones legislativas por sorpresa, anticipadas, porque es que el Frente Nacional de Marine Le Pen ha arrasado en toda Francia. Tienen ustedes en la portada de Le Monde el mapa de dónde se ha ganado en cada municipio de Francia, y toda Francia es de color marrón, que es el color asignado en ese mapa a la fuerza de Marine Le Pen. Y salvo algunas grandes ciudades donde ha ganado algún otro partido, el resto es que es todo Marine Le Pen, con lo cual pues Macron ha decidido que se la juega y que convoca elecciones legislativas. ¿Qué puede pasar en esas elecciones legislativas? Pues pueden pasar dos cosas: que Macron con esa jugada logre pues tratar de unificar los votos de todo lo que hay a la izquierda de Marine Le Pen, que es prácticamente todo, y lograr una mayoría que le apoye a él en la Asamblea, pero lo haría a costa de hacer que la izquierda desaparezca completamente del mapa. O dos, que Marine Le Pen vuelva a imponerse en las legislativas, y en ese caso Francia entraría en esa fase que, bueno, tan interesante resulta de la política francesa, la de la cohabitación: un presidente de un signo político y una asamblea legislativa de otro signo político distinto. Cohabitación pues que tiene problemas en algunos aspectos similares a lo que pasa en Estados Unidos cuando el presidente no tiene el control de las cámaras, del Congreso y del Senado. Bueno, primera consecuencia, convocatoria de elecciones en Francia. Segunda consecuencia, dimisión del gobierno, del presidente del gobierno en Bélgica. A mí esto de que salgan los presidentes del gobierno llorando delante de la cámara, la verdad es que me da un poco así como de palillo, porque en fin, no queda excesivamente
serio. Pero bueno, también los políticos son humanos y también tienen sentimientos, entonces pues el fracaso les afecta. Hay terremoto político en Alemania, aunque de momento sin consecuencias. Ya veremos a ver qué pasa en los próximos días, pero la coalición gobernante está camino del despeñadero y allí la ultraderecha de la AfD pasa de 1 a 16 diputados y se convierte en segunda fuerza por detrás de la CDU, es decir, los populares de allí. Veremos si hay consecuencias en Alemania. Y en Italia, pues Giorgia Meloni consolida su posición y en estos momentos pues es una estrella en alza dentro del panorama político europeo. Ahora se abre un periodo interesantísimo donde, para empezar, bueno, hay que terminar los recuentos. Por ejemplo, Irlanda todavía no ha dicho quién ha salido elegido eurodiputado. Por ejemplo, pues todavía falta por contar el voto exterior en algunos países, si no recuerdo mal, también en el nuestro. Luego, tercero, como no son elecciones unificadas, es decir, no hay un Partido Popular Europeo que se presenta a las elecciones, un Partido Socialista Europeo que se presenta a las elecciones, sino que los grupos en el Europarlamento están formados por distintos partidos que tienen muchos matices y ciertas diferencias unos y otros y que se adscriben voluntariamente al grupo del Europarlamento que les da la gana, pues ahora tendremos que esperar a que los partidos anuncien en qué grupo van a estar, porque puede haber movimientos de un partido que estaba en la legislatura anterior en un grupo y ahora de repente pues se va a otro grupo. También hay partidos de nueva creación que no se sabe a dónde se van a adscribir y todo eso pues son negociaciones muy complejas donde pues se les ofrece por parte de los grupos, oye, vente conmigo y a cambio pues tendrás tal peso dentro del grupo. Y sobre todo, muy interesante ahora la fase que se abre de negociaciones de poder dentro de la Unión Europea, porque hay un montón de puestos a repartir, comisarios a repartir para los distintos países, puestos dentro de la Comisión, y todo eso va a implicar negociaciones donde se solapan dos cosas. Primero, los juegos de alianzas entre los grupos del Europarlamento y segundo, los juegos de negociación entre países, porque bueno, no es lo mismo que te toque ser que te toque un comisario de, yo que sé, canicas y juegos de entretenimiento que un comisario de, por ejemplo, industria. Evidentemente, pues son puestos de importancia distinta. Y vamos a ver quién controla la política exterior europea en lo sucesivo. Y vamos a ver quién controla la política industrial y la política climática, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer fue un gran día en cuanto hubo un giro claro hacia la derecha en el Europarlamento y vamos a ver hasta dónde llega. Por lo pronto las consecuencias ya se están haciendo notar en Francia y en Bélgica. El Partido Popular gana las elecciones europeas en España obteniendo 22 escaños. Los populares han incrementado su apoyo en 1,5 millones de votos, pasando de los 13 diputados que lograron en 2019 a los 22 conseguidos en el día de ayer. Durante la celebración, Alberto Núñez Feijóo destacó que cada vez que el PP ha triunfado en unas elecciones europeas, posteriormente ha ganado en las elecciones generales. Pero quiero deciros que hemos cerrado el ciclo electoral de victorias nacionales en las urnas. Efectivamente, esta es la cuarta victoria nacional en las urnas. ¿Y sabéis qué? Siempre que el Partido Popular ha ganado unas elecciones europeas, ganó las siguientes elecciones generales. Es verdad, y acabo, que en este caso hemos ganado las elecciones generales del 23 de julio, pero ahora hemos ganado con mayor diferencia, 4 puntos de diferencia al Partido Socialista a las elecciones europeas. Por eso digo, no solamente vamos a ganar las elecciones generales, sino que vamos a gobernar después de las siguientes elecciones generales. Muchas gracias. En segundo lugar, el Partido Socialista ha obtenido 20 diputados, uno menos que hace 5 años, lo que supone una pérdida de 2 millones de votos. Teresa Rivera, al conocer los resultados, subrayó el fracaso rotundo del Partido Popular. Y es que si el señor Feijóo se ha empeñado
en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del Gobierno, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso rotundo. En tercera posición se encuentra Vox con 6 escaños, 2 más que en 2019 y con 300.000 votos adicionales. Santiago Abascal ha aprovechado la celebración para pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales. A pesar de la clara derrota del autócrata Pedro Sánchez y a pesar de que está envuelto en corrupción hasta el cuello, tenemos la sensación de que hará todo lo posible, a pesar de su derrota y la de sus cómplices de investidura en estas elecciones, hará todo lo posible por no responder ni ante la justicia ni ante los españoles. Por eso nosotros queremos hoy pedirle una reflexión y que haga como han hecho en otros lugares, en Francia y en Bélgica, y que disuelva las Cortes Generales y que convoque de nuevo a los españoles a las urnas. En cuarta posición está la coalición de Bildu, Esquerra Republicana y BNG, ahora repúblicas, con 3 escaños, los mismos que Sumar. También con 3 diputados se destaca la sorprendente entrada en el Parlamento Europeo del partido Alvise Pérez Se acabó la fiesta. Por otro lado, Podemos ha obtenido solo 2 escaños que, sumados a los 3 del partido de Yolanda Díaz, representan una caída de un diputado respecto a 2019. Finalmente, Junts y la coalición de PNV y Coalición Canaria consiguen un escaño en cada uno. Uno de los datos más destacables de la jornada electoral es la desaparición de Ciudadanos del Parlamento Europeo, perdiendo los 8 escaños que había mantenido durante los últimos 5 años. Bueno, interesantísimo el panorama en España. 2 milloncejos de votos que pierde Pedro Sánchez y otros 2 milloncejos que pierden sus socios. Pedro Sánchez solo se deja un diputado, sus socios se dejan otros 2, pero vamos, en conjunto, lo que presagia eso de cara al futuro, pues queda ejemplificado, queda ilustrado por un detalle. Ni Sánchez ni Yolanda Díaz acudieron ayer a las sedes de sus respectivos partidos a dar cuenta del resultado. Hace falta, en fin, ser un poquito especial, ¿no?, para quitarte de en medio en las derrotas. Yolanda Díaz es esa señora que sale a decir chorradas tipo Barrio Sésamo, y cuando hay que salir después de un mal resultado a dar explicaciones, pues se quita de en medio y deja a su candidata a las elecciones europeas, igual que hizo Pedro Sánchez, que dejó a su candidata Teresa Rivera. Feijóo salió ayer, pues hombre, a presumir de el buen resultado. El Partido Popular sube 1.400.000 votos y 9 escaños y gana las elecciones. Es verdad que por menos de lo que le hubiera gustado una victoria clara y contundente sobre el Partido Socialista, y al final pues ha sido victoria un poquito por la mínima, 2 escaños, pero oiga, es una victoria. Desde luego el Partido Socialista está ahora en peores condiciones que hace un año. Y la prueba de ello es la pérdida monumental de votos con respecto a las europeas de 2019. Y el Partido Popular, pues hombre, lideró ayer el resultado. Vox, por su parte, pasa de 4 a 6 escaños y gana 300.000 votos. ¿De dónde salen el 1.400.000 del PP y los 300.000 de Vox? Pues hombre, en parte, evidentemente, de la desaparición de Ciudadanos, que tenía 2.700.000, creo recordar, y ahora se queda en 0 pelotero. Bueno, se cierra un ciclo para la gente de Ciudadanos, pero ya sabíamos que ese partido estaba muerto. Y quien irrumpe en el panorama es la plataforma de Alvise, con 3 escaños, 3 eurodiputados y 800.000 votos. Y dices, vamos a ver, si el Partido Popular sube 1.400.000, Vox sube 300.000, ¿de dónde salen los de Alvise, esos 800.000? Pues yo imagino que buena parte de ellos salen de la abstención, gente que en las europeas anteriores no votó porque no considera interesantes estas elecciones, y que ve en las elecciones europeas pues una manera de experimentar o votar a algo que le haga gracia o que sea rompedor. Pero
atentos a las matrices de transferencia de votos. Tengo muchísima curiosidad para ver qué es lo que nos dicen cuando las distintas casas encuestadoras las saquen dentro de unos días, porque no me extrañaría nada que parte del voto que ha recibido Alvise venga de la propia izquierda, con lo cual pues creo que me voy a reír un poquito de Romerales. Que me gusta reírme de Romerales, ¿qué le vamos a hacer? Me parece tan patético y casposillo que cuando puedo me río de él. Por ejemplo, con aquello del bulo del culo. Vamos a ver de dónde han salido los votos de Alvise. Desde luego, si sube PP, sube Vox, pues al menos una parte de los votos de Alvise difícilmente han podido venir de la derecha. Lo dicho, a esperar las matrices de transferencia de votos. La tasa de españoles que no pueden encender la calefacción en invierno se ha triplicado desde 2019 en España, según publica Eurostat. En ese año, el 7,5% de la población en España no podía mantener el hogar adecuadamente caliente, situándonos como el 9º peor país de la Unión Europea, por detrás de Bulgaria, Lituania, Chipre, Portugal, Grecia, Italia, Rumanía y Eslovaquia. 4 años después, ocupamos la primera posición, empatados con Portugal con un 20,8%. Este índice ha aumentado en 13,3 puntos porcentuales, el mayor incremento de la UE, distanciándonos considerablemente del segundo país con mayor aumento, el cual ha sido Francia, que ha experimentado una subida del 5,9%. En contraste, los países de la UE, donde el porcentaje de personas que no pueden mantener sus hogares calientes ha disminuido en los últimos 5 años, son Croacia, Letonia, Chipre, Lituania, Bulgaria e Italia. ¡Vaya! El número de personas que no pueden encender la calefacción en invierno, es decir, lo que se denominaba cuando gobernaba el Partido Popular la pobreza energética, que luego en cuanto entra el Partido Socialista a gobernar ya se deja de hablar de ello en los medios, pues resulta que esa pobreza energética, ese número de personas que no puede encender la calefacción en invierno porque es que no tiene dinero para pagarlo, se ha triplicado desde que ha llegado Sánchez al poder. Mira tú por dónde. El gobierno progresista, el gobierno que se dedica a gastar el dinero de los españoles en mamarrachadas, el gobierno que sube los impuestos a todos los españoles, incluidos los impuestos sobre la energía, el gobierno que dice que lucha por los que tienen menos. No. Este gobierno es un gobierno que no sabe administrar, que despilfarra, que roba, y al final pues estamos viendo que lo único que aumenta con el gobierno es todo lo malo. Se triplica la pobreza energética con Sánchez en el gobierno, pero es que se triplican las violaciones. ¿Me puede decir alguien en qué ha mejorado este país? A base de manipular estadísticas y llamar empleo fijo a lo que no es empleo fijo, etcétera, 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 pues entonces tratan de sacar estadísticas sobre el empleo. No, hay más ocupados que nunca. ¿Cuántas horas trabajadas hay, señora? ¿Cuántos falsos empleos fijos hay, señora? Al final, ¿quién vive mejor que hace 5 años cuando llegó Sánchez al poder? Pues hombre, Sánchez, sus amigos, su familia, su partido. Sí, si tú perteneces a la estructura de alguno de los partidos que apoyan a Sánchez, vives estupendamente. Pero como la mayoría de los españoles no estamos en ese caso, pues resulta que en 5 años estamos viendo cómo cada vez podemos comprar menos, cada vez vivimos peor, cada vez vivimos más inseguros. Y bueno, pues a lo mejor eso tiene parte de influencia en que Sánchez y sus socios hayan perdido ayer 4 millones de votos, que se dice prontito. Por cierto, reflexión a los medios. ¿No se os cae la cara de vergüenza, queridos medios de la izquierda sanchista, con vuestra constante manipulación? Y lo digo por eso de que la pobreza energética era un concepto del que estábamos hablando todo el día mientras gobernaba el Partido Popular, y ahora con el triple de pobreza energética ya no hacéis reportajes sobre la señora esa pobre que no puede pagar la calefacción en invierno. ¿Recuerdan ustedes aquella señora que sacó, me parece que era Jordi Évole?
contándonos sus cuitas. Oiga, pues resulta que llega el PSOE al poder y ya se acabó contarnos las cuitas. Aunque esas cuitas se tripliquen, como indica la tasa de pobreza energética. En fin, vamos a hablar con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y buenos días, feliz lunes para todos los oyentes de Mañana en Libertad. Este lunes en Gaceta.es llevamos toda la última hora relativa a las elecciones europeas, como unas declaraciones que ha hecho el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que ya ha enviado un mensaje a Bruselas tras ganar por amplia mayoría en estos comicios. Ha dicho que hay que detener la inmigración y detener a Soros. En Francia, por su parte, Le Pen y Zemmour ya están negociando para presentarse en coalición a las elecciones francesas después del resultado. Dicen que hay que echar a Emmanuel Macron. Agrupación Nacional y Reconquista han obtenido más del 40% de votos en Europa. Y en España, aunque como estabas comentando, don Luis, Jordi Évole se niega a hablar de lo que le cuesta la calefacción a muchos españoles, nosotros sí lo hacemos. La tasa de españoles, nos cuenta José Ramón Riera, que no pueden encender la calefacción en invierno, se multiplicó por 3 desde 2019. Casi el 21% de los españoles no pueden mantener el hogar caliente en invierno, y eso que en 2019 eran el 7,5%. Como siempre, les recomiendo las columnas de opinión que este lunes están firmadas por Hughes, por Jesús Laín e Iván Vélez. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Feliz lunes. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad.